Dios le bendiga, hermanos, bendiciones a todos, bienvenidos a nuestra segunda parte correspondiente a la palabra, al mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Venimos estudiando, analizando el libro de los Efesios en el capítulo 4, estamos actualmente, y el Señor nos quiere enseñar cómo es la iglesia que Él quiere tener. El libro de los Efesios expresa de una forma clara cómo debería ser la iglesia soñada por Dios. Y nosotros, en Iglesia Misión Alcance Global, queremos ser esa iglesia, queremos ser la iglesia que Dios anhela y desea tener. La semana pasada estuvimos hablando de que en el capítulo 4 el apóstol Pablo les dice a los efesios que ya no anden como los demás, en la vanidad de su mente, es decir, bajo sus propios deseos personales. Y es que nosotros, desde que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, precisamente lo hemos aceptado como Señor. Y ahora el que manda en nuestras vidas no somos nosotros. El que manda en nuestras vidas es Dios mismo. Así que lo que pensamos, todo debe ser sujeto a la voluntad de Dios. En otras palabras, nuestros pensamientos deben ser más bien lo que Dios piensa y no lo que nosotros pensamos. Todo debe de estar sujeto a su voluntad, todo debe estar sujeto a su palabra. Y les invita y les dice, más que una invitación, les exhorta a que renueven el espíritu de su mente, que cambien su forma de pensar a través de la palabra y que sean renovados, que sean transformados a través de una relación real, un encuentro con Dios constante. En Efesios capítulo 4, versículo 25, continuamos hoy y comienza en esta sección el apóstol Pablo a decir algunas características del comportamiento que debemos de tener nosotros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y dice así en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí lo que está Pablo diciendo es que somos una misma cosa, somos miembros los unos de los otros. Y como somos una misma cosa, no nos mintamos. Es decir, que no haya mentira entre nosotros. Porque la mentira corrompe el cuerpo y trae destrucción. La mentira viene a destruir la unidad. Y esto es muy importante. Debemos de entonces vivir de una forma sincera entre unos y otros. Ahora, la sinceridad puede traer algunos problemas, ¿verdad? La sinceridad podría traer algunas situaciones incómodas, pero siempre la verdad es importante decirla de forma sabia en el amor de Dios. No vamos a ser como algunas personas que dicen, es que yo soy sincero, yo digo la verdad aunque le duela a quien le duela. Eso no es así. La verdad tiene que decirse con misericordia y con gracia. Así como Dios nos trata, nosotros debemos de tratar también a los demás. Así que la iglesia debe vivir y caminar conforme a la verdad, no conforme a la mentira. No podemos estar mintiéndonos bajo ninguna situación entre uno y otro miembro de la iglesia. No debe existir el esconder información, el quedarse callado cuando hay que decirlo, cuando hay que hablar algo. Eso puede hacer que la persona se haga partícipe. El silencio puede hacer que la persona se haga partícipe de un pecado, el pecado de callar, que también puede ser el pecado de mentir. Toda mentira debe ser manifestada y toda mentira no debe estar encubierta. Y algunos hermanos pues pecan con esto, ¿no? Algunos hermanos inclusive callan cuando algún miembro del cuerpo dice alguna mentira, alguna falsedad, alguna crítica,
alguna murmuración, se comporta de una forma inadecuada. Hay algunos hermanos que callan, que se quedan en silencio, y el silencio los hace partícipes de ese pecado. Si alguien dice algo que no es cierto, no te calles. Di la verdad, porque la verdad necesita ser defendida. Si no, la mentira va a reinar y tarde o temprano va a destruir. La mentira tarde o temprano va a destruir. Porque la mentira es el mensajero de Satanás. La mentira es una estrategia que Satanás usa dentro de la iglesia para que los hermanos se mientan unos a otros bajo diferentes circunstancias. Entonces el apóstol Pablo dice que a cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros, somos una unidad, somos un solo cuerpo. Así que cuidémonos, no promovamos la mentira, promovamos la verdad. Y si alguien está diciendo algo que no es correcto, que no tiene validez, que no tiene sustento, que es mentira, tú que defiendes la verdad, entonces dile, corrija a tu hermano, exhórtalo. No tienes por qué ser pastor para eso, para exhortar a un hermano no tienes por qué ser pastor. Hazlo en el amor de Dios, hazlo con tacto, hazlo con gracia, hazlo con misericordia y ya estarás cumpliendo como el Señor quiere que cada hijo de Dios cumpla, que defienda lo que es correcto, lo que es verdad y rechace la mentira. Le dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí hay tres cosas, tres situaciones que nos está diciendo Pablo. Se pueden enojar, airaos, pero no pequen. Porque cuando se aira, cuando se enoja, puede haber pecado. Puede ser que alguien se enoje y no esté pecando, pero pudiera ese enojo convertirse en pecado. O puede ser que alguien se enoje y de una sola vez esté pecando. Eso es la segunda parte, pero la tercera parte es que no se dure mucho en el enojo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el versículo. O sea, que no nos dure el enojo. No debemos durar teniendo de igual manera ninguna otra emoción negativa, no solamente con el enojo. Pablo aquí expresa el enojo, pero también podría ser con la soledad. Que no dures si te sientes solo, que no dures con la soledad en tu corazón, que no dures con ese sentimiento. Toda emoción negativa debemos de ponerla delante de Dios y tenemos que renunciar a toda emoción negativa. No debemos de durar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser con una emoción negativa, porque esa emoción negativa se convierte en pecado cuando dura en nosotros, cuando el sol se pone sobre esa emoción negativa. Entonces dice aquí, airaos, pero no pequéis. En otras palabras está diciendo Pablo, miren, ustedes no son perfectos, pero cuidado, no pequen. Cuidado, no pequen. Porque puede hacer que con la emoción negativa que estás percibiendo, podrías pecar. Y además, si duran mucho tiempo con esa emoción negativa, definitivamente que está mal. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Vuelvo a leer el versículo 26 otra vez. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, allí termina con un punto, ¿no? La oración empieza en la parte de airarse. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, coma, ni deis lugar al diablo. O sea, es decir, el dar lugar al diablo está conectado con lo anterior. El enojarse pecando o el enojarse y durar tiempo aunque no sea pecado, da lugar al diablo, podría dar lugar al diablo. No dejen que el enojo entonces le dé cabida a Satanás. Ahora, ¿qué significa no deis lugar al diablo? Bueno, que no se le dé el espacio al diablo, porque no le pertenece ese espacio. Que no se le dé al diablo la oportunidad
Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué, de qué forma se le puede dar lugar al diablo? ¿Qué significado es este? Bueno, que no se le permita al diablo que entre en nuestras vidas, ni le demos un derecho. Eso significa no darle lugar al diablo, que no le demos al diablo un derecho de entrar en nuestras vidas. Aquí aprendemos que el pecado les podría dar cabida al diablo en nosotros. Cuando nos enojamos y ese enojo es pecado, entonces le podríamos estar dando cabida al diablo. Y cuando dura nuestro enojo, esa emoción negativa, podrían convertirse en pecado y también le podríamos estar dando lugar al diablo. La Biblia es clara. En otras palabras, cerremos las puertas, hermanos, no estemos pecando. En otras palabras es eso, en pocas palabras, en resumen es eso, no estemos pecando con ningún tipo de emoción negativa, erradiquémosla desde la raíz. El momento que percibamos la tristeza, la soledad, el estrés, la preocupación, la ansiedad y cualquier otro tipo de emoción negativa, inmediatamente pidamos perdón y echemos fuera todo demonio por si acaso se le abrió la puerta. No le demos lugar al diablo, no le demos cabida en nuestra vida a Satanás. Y este es un principio de la guerra espiritual para poder estar bien, para poder estar como debe ser delante del Señor. Y sigue en el versículo 28 Pablo diciendo todo lo que el cristiano y cómo un cristiano debe comportarse. Dice así el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vean que lo que está diciendo es, ya no estén de vagos, porque están hurtando, están robando, no estén de vagos, trabajen y que el trabajo sirva para bendecir a otros. En este caso dice, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Así que nuestra labor en el trabajo es compartir con el que padece necesidad. Todos debemos de hacerlo. Esa es la iglesia que Dios quiere tener. Una iglesia que hable la verdad con su prójimo. Una iglesia que no permita el pecado en su vida, ni permita emociones negativas, que el sol se ponga sobre esas emociones, o sea, que le demos tiempo en nuestro corazón a tener esas emociones, que le cerremos las puertas a Satanás, no darle lugar al diablo, y el que estaba haciendo el pecado, que retorne al camino correcto. En el caso del que aquel que roba, que trabaje, y consiguiendo dinero, haciendo lo correcto en su trabajo, consiguiendo el dinero, que con eso pueda entonces compartir algo de lo que recibió con aquel que padece necesidad. Entonces nosotros tenemos que identificar quiénes padecen necesidad y ayudar. El dinero que nosotros tenemos, producto de nuestro trabajo, de nuestra labor, es para bendecir a otros. Véanlo aquí claramente. Vuelvo a leer el versículo 28. Está hablando de aquel que roba, pero es algo que puede ser para cualquiera de nosotros, no en el caso de robar, sino en lo que hay que hacer. Dice así, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Para qué va a trabajar? En el caso del que roba, pero también en el caso que no roba, ¿para qué va a trabajar? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Está usted compartiendo con aquel que está padeciendo necesidad dentro de la iglesia? Porque esto es para la gente que está en la iglesia. Compartimos con el que tiene necesidad. En nuestro corazón debe fluir en nuestro corazón el amor de Dios. Por eso debemos caminar en verdad, exhortándonos unos a otros, no quedándonos callados. No vamos a participar de la mentira, no vamos a participar de la falsedad, no vamos a participar de la crítica, de la murmuración, ni todo aquello que es falso.
Vamos a guardarnos, no vamos a pecar. Si hay una emoción negativa, no vamos a dejar que esa emoción negativa dure en nuestro corazón, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, vamos a echar fuera a Satanás. Si acaso entró, no le vamos a dar lugar, no le vamos a dar cabida a Satanás. Y si estamos trabajando, tenemos trabajo, con lo que recibimos vamos a bendecir a aquel que está en necesidad. Esa es la iglesia que Dios quiere tener. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que no salgan palabras soeces, que no exista una conversación obscena, que no cuenten chiles calientes de doble sentido, que sepamos hablar bien, para edificar más bien a otras personas. De nuestra boca debe salir palabra buena, no palabra de destrucción, sino palabra para edificar. Eso es lo que debemos de hacer. Esos son los hijos que Dios quiere tener. Hijos que cuando hablen edificación, hablen para animar, hablen para exhortar, hablen para motivar, hablen para bendecir. Y no que se reúnan los hermanos para tomar café y criticar, murmurar, chismear, cuentear, hablar de los demás, juzgar. Es muy común eso dentro de las iglesias, el chisme y la murmuración. Pero cada vez que conversamos, lo que nos da a entender aquí la palabra de Dios, que cada vez que conversamos debemos hacerlo para edificar, siempre. ¿Cuál es el tema de conversación que tú tienes con aquellos que son hermanos también de la iglesia? Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos también. ¿Cuál es el tema de conversación? ¿Es tu conversación un tema de edificación? ¿Es tu conversación, tus palabras para bendecir, para sostener, para redarguir, para impulsar, para, eh, para que seas tú con tu lengua un instrumento de Dios en tu ambiente, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo? Eso es lo que Dios quiere, que tú bendigas y que no estés diciendo cosas que no debes de decir, que sería maldición. No digas maldición. Maldecir, pues la palabra maldición viene de maldecir las cosas. No, porque el que dice las cosas equivocadas no bendice, destruye, no anima, desanima. Entonces, el hablar es importante en un hijo de Dios. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, vean que aquí dice que no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que vamos a contristar al Espíritu Santo? Pecando, ejercitándonos y practicando el pecado, chismeando, murmurando, hablando mal, diciendo mentiras, quedándonos callados y no defendiendo la verdad, porque está participando del mismo pecado que el otro está haciendo al quedarte callado y no corregir, no exhortar, no decir lo que realmente es correcto, teniendo sentimientos, emociones que no están correctas y permitirlas en tu vida. Todo eso hace que se contriste el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu de Dios. Ahora, esa palabra contristar significa entristecer. El Espíritu Santo se entristece, se agravia. El Espíritu Santo al entristecerse se apaga. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo se pone triste? Bueno, no está a gusto, obviamente. El Espíritu Santo no está bien en una persona que está cometiendo pecado constantemente. El Espíritu Santo está en un lugar del cual él no es el agrado de él.
Así que no está a gusto viviendo en esta persona, está oprimido. Vivir así es vivir para el Espíritu Santo en una opresión. Es decir, tenemos al Espíritu Santo oprimido, tenemos al Espíritu Santo entristecido cuando participamos de este tipo de conversaciones sucias, cuando nosotros permitimos las emociones negativas en nuestra vida, cuando nosotros estamos pecando con emociones, y no solamente con emociones, con pensamientos, cuando también estamos hablando mentira, cuando estamos callando, nos estamos edificando, cuando decimos palabras incorrectas. Todo eso entristece al Espíritu Santo. El pecado entristece al Espíritu Santo. ¿Qué pasa entonces con el Espíritu Santo si se pone triste? Está oprimido. Por lo tanto, no va a estar motivado para las cosas de Dios en tu vida, no va a estar motivado y va a estar sin operar. Podría estar tan entristecido el Espíritu Santo que se queda sin funcionar. Cuando el Espíritu Santo está oprimido, podemos decir que el Espíritu Santo queda paralizado. Queda paralizado el Espíritu Santo. Entonces, cuando aquí Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, está diciendo, en otras palabras, no permitan que el Espíritu Santo se paralice en sus vidas, deje de funcionar, deje de operar, deje de hacer, porque no está en el ambiente que él necesita. No es el ambiente correcto, no es el ambiente de santidad, no es el ambiente de consagración. Ten cuidado con paralizar al Espíritu Santo, porque es el sello que Dios te puso para el día de la redención, cuando Él venga. El Señor viene por los que están sellados con el Espíritu Santo. Es la marca de la redención. Ten cuidado, porque entonces si lo contristas, Él no va a estar, no puede estar, no va a estar habitando en un cristiano, aunque esté sellado. Está sellado, pero el Espíritu Santo no está obligado a estar allí. Se puede retraer el Espíritu Santo y prácticamente puede irse. Porque si se vive una vida desenfrenada en pecado, el Espíritu Santo no va a estar con esta persona. Ok, muy bien. Quítense, dice el versículo 31, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, es decir, calumnias y toda malicia. Quítense de vosotros, repito, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, es decir, calumnias y toda malicia. Es decir, dejen de estar pecando, en otras palabras, ¿no? Toda malicia, toda maldad, todo pecado. Quítense de vosotros. Ahora, esta es una acción en conjunta. Primeramente, la gran responsabilidad te pertenece a ti. De tomar la decisión de no participar del pecado, no participar de la amargura. Es decir, una persona que ya está resentida, que está maleada, bajo una situación que tiene ya le llegó al corazón, que está herida. Eso es amargura. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Igual que todos los demás pecados, quítense eso. Por eso antes, la semana pasada, estuvimos hablando de que el Señor nos venía diciendo que nos vistiésemos del hombre nuevo y dejemos el hombre viejo. Y no dejar de lado estas cosas es estar usando la ropa del hombre viejo. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, también como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, en vez de estar con pecados entre nosotros, porque este más que todo es comportamiento dentro de la iglesia, entre la comunidad de hermanos, en vez de estar en pecados con rencillas,
con enojo, con amargura, con gritería, con maledicencia y toda clase de truquería o malicia. Más bien sean buenos. Eso es lo que dice el versículo 32. Sean buenos unos con otros, sean benignos, sean bondadosos, sean misericordiosos, si no paguen mal por mal. Siempre paguen con bondad, tengan misericordia, así como Dios tiene misericordia de ti, perdonándoos unos a otros. Claro, ok, vamos a establecer de que si hay un problema hay que enfrentar la situación. No vamos a esconder un problema, no vamos a esconder una situación. Podríamos hablar con el hermano, decirle qué le pasa, usando la verdad, en amor. Y si eso no se resuelve, pues podríamos entonces hablar con el líder superior o hasta con el pastor para que ponga las cosas en orden. Siempre sin guardar rencor, sin guardar resentimiento, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos ha perdonado. Vivir en perdón. En resumen, hermanos, Efesios capítulo 4, a partir del 25, está hablando cómo nosotros debemos de comportarnos dentro de la iglesia como hermanos. De qué forma, de qué manera, ya lo hemos cubierto. Importante dos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Primeramente, el hecho de que si no lo hacemos, le podríamos dar lugar al diablo en nuestra vida. Es decir, él va a entrar y él viene a robar, matar y destruir. Eso ya lo sabemos. Y vean que aquí establece principios de cuidarnos. Pero, ¿qué pasa hoy con la iglesia? ¿Qué pasa hoy con muchos hermanos que están cometiendo estos pecados? Y por eso le están dando lugar al diablo. Pero dicen, no le den lugar al diablo. Quiten todo eso. Renuncien a todos estos pecados. Hagan lo correcto. Y aquí en estos versículos establece qué cosas son las que nosotros debemos hacer. El segundo aspecto relevante aquí es no contristar al Espíritu Santo. El primero, no darle lugar al diablo. El segundo, que si no hacemos caso, entonces entramos a contristar al Espíritu Santo y al Espíritu Santo se entristece, se desanima, se desmotiva. No tiene los elementos que requiere que tú tengas para él promover las cosas de Dios. Entonces es cuando tú no percibes la presencia de Dios. Cuando tú dices, bueno, Señor, ¿dónde estás? Es que tú no lo percibes porque tienes una frialdad en tu corazón, tienes dureza de corazón, tienes un corazón frío. La presencia de Dios no se manifiesta en personas que practican el pecado consciente o inconscientemente. Puede hacer que alguna persona diga, yo no estoy practicando ninguna de estas cosas y de repente no se está dando cuenta y se está engañando. Cuídese usted del autoengaño. Cuídese mucho de la autojustificación. Yo le invito a que preséntese usted delante del Señor con un corazón humilde y reconociendo todo con mucha sinceridad, con mucha honestidad de algo que usted pudiera estar cometiendo. Y si es necesario pedir perdón, pídaselo a un hermano, al hermano que ha ofendido de alguna forma, de alguna manera, y pídale perdón a Dios. Y caminemos en paz y en amor. Esa es la iglesia que Dios quiere tener. No es que no va a haber problemas. Aquí claramente se nota que sí, somos seres humanos y va a haber problemas. Por eso necesitamos perdonarnos unos a otros, así como Él nos ha perdonado. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces no demos lugar al diablo, hermanos, y no contristemos al Espíritu Santo, porque es el sello que Dios ha puesto para el día que el Señor venga y seamos redimidos. Consagrémonos a Él, busquemos su presencia y tomemos nosotros la parte que nos corresponde, tomemos nuestra responsabilidad. Somos responsables de todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Tengamos mucho cuidado y hagamos caso a lo que la palabra de Dios dice, porque esta es la iglesia que Dios quiere tener. Es la iglesia soñada de Dios. Y yo lo invito a usted que usted se analice y cumpla los pasos,
lo que Dios indica que debemos de hacer y cómo debemos de cuidarnos unos a otros. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, que la han escuchado. Te pedimos que nos des un corazón de humildad para reconocer nuestras faltas, Señor, y tomar la actitud correcta delante de ti, Señor. Que desechemos toda mentira, que no participamos en silencio de aquel que miente, murmura y critica de otro hermano o de alguna autoridad que tú has puesto entre la iglesia. Que perdónanos, Señor, si hemos estado en silencio en algún momento, no lo volvemos a hacer. Vamos a hacer lo correcto, vamos a decir la verdad, en amor. Trae perdón, Señor. Perdónanos también porque tal vez alguien se ha irado, alguien se ha enojado y ha sido incorrecto ese enojo. O ha hecho que el enojo permanezca durante mucho tiempo y esto ha dado lugar a que Satanás se aproveche y entre en las vidas de mis hermanos. Así que nos arrepentimos y te pedimos, Señor Dios, que nos limpies de todo pecado. Y echamos fuera a todo demonio, a todo espíritu maligno que haya entrado, a todo Satanás, todo diablo que haya entrado en nuestras vidas, fuera en el nombre de Jesús. No tiene por qué estar aquí. He sido perdonado, me he arrepentido y por lo tanto no tienes derecho, Satanás, de estar acá. Fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios. Nos comprometemos, Señor, a caminar en santidad, a que nuestra boca hable cosas que edifiquen, no cosas que corrompan. Y nos comprometemos a no contristar al Espíritu Santo. Vamos a cuidar al Espíritu de Dios. Vamos a chinear al Espíritu Santo. Lo vamos a amar. Y para amarlo vamos a consagrarnos en santidad. Vamos a dejar el pecado. Quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, maledicencia y toda malicia que esté presente de una forma directa o indirecta en nuestras vidas. Y Señor, vamos a comprometernos para ser bondadosos con los hermanos, para ser benignos y misericordiosos y perdonándonos, Señor, toda ofensa que nos hagan. No vamos a guardar ningún tipo de resentimiento. Decidimos perdonarnos unos a otros, así como tú nos perdonaste. Todo, Señor, para la gloria tuya, Señor, que tu pueblo crezca y se desarrolle en santidad, porque es el pueblo que tú anhelas tener. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.